Muy buenos días, bienvenidos a la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. Nos da un gran gusto estar esta mañana aquí como parte del programa de la Feria Internacional del Libro 2022, que tiene a México como país invitado de honor, para presentar dos revistas de teatro. Vamos a empezar por la revista de la casa porque el momento climático especial lo vamos a dedicar al invitado, y me da mucho gusto recibir en la Casa de las Américas nuevamente a Jaime Chabó, un querido amigo y colega, dramaturgo, investigador teatral, director fundador de la revista Paso de Gato, que ya hablaré un poquito más de él en su momento. Le doy la bienvenida al señor Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba, un querido amigo muy cercano a la cultura cubana desde hace muchísimos años, a Luis Morlote, presidente de la UNIAC, a tantos colegas del teatro que nos acompañan esta mañana y otros de la Casa de las Américas. Y para comenzar esta presentación, que como les decía es una presentación doble, le vamos a dar paso a un material que nos ha enviado la dramaturgista e investigadora teatral chilena María Soledad Lagos, que comentará para ustedes el número 202 de la revista Conjunto. ¿Qué tal? Soy Soledad Lagos y saludo a todas las personas que se han conectado a la celebración de la puesta en circulación del número 202 de la revista Conjunto alrededor del mundo. Hemos estado 2 años en encierro pandémico y me parece que no es ninguna casualidad el hecho de que el punto de partida para esta edición que hoy estamos celebrando sea la vuelta a la presencialidad. La presencialidad en artes escénicas es algo que había caracterizado hasta la pandemia casi de manera usual y sin ser cuestionada todos aquellos encuentros entre personas que incluso sin conocerse plagaban las salas de teatro, las salas de concierto, las exposiciones, etcétera, en busca de una experiencia vital en el marco de las manifestaciones culturales. La pandemia nos hizo entender muchas cosas, entre otras, el valor de la presencialidad. En este sentido, celebro que este número esté centrado en la preparación de Mayo Teatral, donde en Cuba esa presencialidad será restituida, ¿sí? Evidentemente habrá diferencias, porque en épocas de encierro las personas habremos aprendido, espero, el valor de muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Vamos al número. Seguramente ustedes están viendo en pantalla la proyección del índice de cada uno de los artículos ahí contenidos, por lo cual no seré yo quien les mencione artículo por artículo. Al contrario, en consonancia con esta idea de la preparación de Mayo Teatral y del regreso a la presencialidad, más bien me gustaría detenerme en el trabajo de Jorgelina Cerritos en torno a mujeres del norte de Centroamérica que toman la palabra. ¿Qué significa tomar la palabra en este caso? Significa volverse dueñas por escrito de aportes centrados en las diferentes oralidades de esa parte del mapa. Cuando hablamos del norte de Centroamérica, en el caso concreto del trabajo que nos aporta Jorgelina, estamos pensando en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Y estamos también pensando en la importancia de generar redes que sean efectivas y eficientes, a través de las cuales esas palabras de las cuales se apropian las mujeres sean difundidas. Jorgelina nos muestra cómo
fue posible desde el 2019 al 2021 generar una red de dramaturgas que escribiese a varias manos acerca de todos aquellos temas que no solo afectan a ese lugar geográfico, sino se vuelven universales. Por ejemplo, la invisibilización, que es un problema histórico, la naturalización de la violencia, también otro problema que se ha vuelto desgraciadamente histórico, la migración forzada y una serie de temas que creo yo convocan a las mujeres del planeta, más allá de la situación geográfica en la cual se encuentran. El problema de la invisibilización, concretamente en las artes escénicas, ha sido una constante, no es un tema menor. Cuando se enseña dramaturgia, en general en el continente, se citan los textos de colegas masculinos, no necesariamente la producción de mujeres. En ese sentido, el empeño de Jorgelina de, además de haber convocado a esta red de autoras de textos teatrales, haberse centrado en la necesidad de formar nuevas voces, me parece digno de loa. Somos las mujeres las que a través de los siglos hemos preservado tradiciones, hemos transmitido valores y también, por qué no decirlo, muchas veces hemos contribuido a la propagación de un ideario de por sí colonizado de antemano, como muy bien habla Rita Segato, a través de nuestros cuerpos, que son también herederos de esos cuerpos colonizados. De manera tal que el trabajo formativo que emprende Jorgelina es un trabajo que es necesario, además de digno de elogio. Tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo como mujeres es fundamental. Y también tomar conciencia del poder de esa palabra escrita, más allá de la transmisión de las diferentes oralidades y de las diferentes lenguas en las cuales hemos criado a nuestras descendencias, es algo que es imperativo hacer. Conecto el trabajo de Jorgelina con el aporte de Vivian Martínez Tavares, siempre tan lúcida en sus apreciaciones, y en este caso hablando de una obra del grupo Yuyachkani, el grupo emblemático del Perú, que ha celebrado 50 años, y que en lugar de haber podido hacerlo en forma presencial, tuvo que idear maneras para conmemorar todo su recorrido a través de la virtualidad. El hecho de recordar implica volver a hacer pasar por el corazón. Yuyachkani es por sí mismo uno de aquellos grupos que cada vez que presenta un nuevo trabajo hace que nos volvamos a mirar como comunidades identitarias, muchas veces en problema con esas ideas de identidades que nos surcan, que nos atraviesan. No siempre las identidades se aceptan como algo natural, como algo obvio. Yuyachkani cada vez nos está recordando la necesidad de hacernos cargo, incluso de esas fricciones internas que componen nuestra propia percepción de las identidades en las cuales vivimos. Vivian nos muestra en su ensayo, en su artículo, no solo la importancia del grupo Yuyachkani, sino que de una manera sensible, que recrea la experiencia sensorial, a pesar de haber sido a través de la virtualidad, nos recuerda una vez más el peso de nuestros recuerdos, ¿sí?
las resonancias internas de nuestras memorias y la necesidad, reitero, de hacernos cargo de aquellas personas y aquellas naciones que hemos llegado a ser, a partir de cuerpos colonizados, a partir de saberes colonizados, que es preciso revisar, y también, por qué no decirlo, a partir de nuestras propias resistencias y resiliencias que en tiempos pandémicos nos han servido para seguir adelante. Celebro el número 202 de conjunto y, por supuesto, invito a todas las personas que están conectadas a leer cada uno de los artículos y las obras teatrales ahí contenidas. Muchas gracias. Yo agradezco a María Soledad Lagos, que desde Chile nos envió este comentario sobre conjunto número 202. Ella misma es una cercana colaboradora de la revista. Publicamos su obra Algodón color sandía en el número 196 y fue jurado del Premio Casa de las Américas en el género teatro en el año 2014. Entonces le doy paso ahora a Imelis Díaz, teatróloga, redactora de la revista Conjunto, que va también a comentar este número, desde dentro en este caso. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vivian me decía que no agradeciera, pero sí tengo que agradecer desde el equipo de redacción de la revista Conjunto, agradecerle a ella por invitarme a ser parte de este encuentro, por estar aquí junto a ella y junto a Jaime Chabot, presentando este número tan querido desde que lo comenzamos a pensar. Iván, si puedes poner la revista. Desde la excelente imagen de portada de este número, se anuncia que varias de sus páginas estarán dedicadas al montaje terrenal Pequeño Misterio Ácrata, como previa a la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, que en menos de 2 semanas reunirá aquí en La Habana y otras provincias cubanas a valiosos artistas de la escena de la región. Mauricio Cartún cree en el dios mito, en su metáfora perfecta, y lo respeto como tal. El mío es un dios zurdo, así se titula la entrevista. Resulta un diálogo magistral realizado por el teórico argentino Jorge Dubati a Mauricio Cartún, que a partir del excelente montaje establece una conversación sobre filosofía, lingüística, política, la sociedad neoliberal y también sobre la teatralidad de terrenal. Me interesa la idea propuesta por Cartún sobre la noción carnavalesca de la obra, que juega con ese mecanismo cachivache. Y cito: mi obra es una dramaturgia de tablado, un relato medio inimputable, de falta de rigor y seriedad, y se muestra así, aunque secretamente intente ser seria y rigurosa, afirma el dramaturgo y director argentino. Continúo las páginas de la revista y me encuentro con 2 piezas escritas por mujeres a partir de realidades diversas, pero conectadas en la discusión desde una postura femenina de temas como el derecho a vivir libres de violencia, el desplazamiento forzado, la necesidad de conservar la memoria, las tradiciones y la defensa de la identidad. Pienso necesario destacar que Las mujeres contamos y Yahaira, que son los títulos de ambas obras, son los textos números 274 y 275, respectivamente, de los publicados desde la Fundación de Conjunto. Un dato que quiero dar aquí para evidenciar el numeroso repertorio generado por la revista desde su fundación. En este caso, ambos textos ofrecen una señal de la fuerza que ha tomado la creación dramatúrgica hecha por mujeres en el panorama de la región. El primero que aparece, Las mujeres contamos, es resultado de un proyecto liderado por la autora salvadoreña, Premio Literario Casa de las Américas 2010, Jorgelina Cerritos. Al decir de la también poeta y docente, quien valora el estado de las creaciones teatrales femeninas en un trabajo previo a la obra, al que María Soledad Lagos hace un momento se refería, Cerritos afirma la necesidad de apropiarse de la palabra dramática desde nuestros textos. Una palabra contestataria al tiempo que estamos viviendo, afirma. Desde el lenguaje teatral, Cerritos, junto a 13 autoras del Salvador, Honduras y Guatemala,
construyen un cuerpo vivo de la dramaturgia centroamericana femenina de hoy. Las mujeres contamos, tetralogía dramática escrita a varias manos, se conforma por 4 obras en las cuales el lirismo de la oralidad se fusiona a personajes de la tradición ancestral indígena de Centroamérica, como la bisabuela eterna que cuenta secretos o la guerrillera idealista, madre de un niño muerto. Esta corporalidad del lenguaje dramático se extiende hacia República Dominicana con Yahaira, escrita durante la pandemia por 2 mujeres a través de las redes. Desde Buenos Aires, la actriz y directora dominicana María Isabel Bosch, y desde República Dominicana, la dramaturga, directora, actriz e investigadora teatral Ingrid Luciano Sánchez. La pieza proyecta la realidad de confinamiento a partir de los personajes Irolis y Soledad, obligadas a comunicarse por la virtualidad y con el objetivo de encontrar a Yahaira, debaten también sobre las sociedades donde viven. Debo señalar aquí el trabajo con el lenguaje que se muestra en la obra, con el manejo de registros locales de la nación dominicana, que resulta muy atractiva su lectura. El relato histórico se une a la valoración en el texto del actor, clown y director argentino Hernán Llené, conocido aquí en la Casa de las Américas, pues ha estado en Mayo Teatral, quien relata cómo su modo de relacionarse con el teatro asiático cambió luego de su vínculo con Eugenio Barba y el Odín Teatro. Leo a Llené y siento que me brinda sus principios teatrales en torno a la actuación. El autor comparte el proceso de descubrimiento del arte asiático mediante conexiones con maestros del teatro occidental como Artaud, Meyerhold, Brecht, Grotowski, Barba, y poco a poco construye su propio corpus teórico. En esa continua labor de la revista de conformar un archivo escénico, el número 202 también permite conocer la escena teatral de diversas zonas geográficas, y es el caso del trabajo de Diego Carrasco sobre el teatro de Cuenca. A partir de la indagación en las claves de la teatralidad, desde las generadas por las fiestas populares, el autor realiza un minucioso acercamiento a los elementos teatrales de la ciudad ecuatoriana. Tras un devenir histórico hasta la actualidad, con la mención de creadores como Jorge Dávila Vázquez, Carlos Rojas Reyes y de grupos como el Teatro Experimental de la Universidad de Cuenca, La Pájara Pinta, Giraluna y el Laboratorio de Teatro Antropológico. Carrasco afirma la importancia de que las entidades públicas tracen proyectos integrales de trabajo para fomentar un movimiento teatral de la ciudad. La mirada crítica sobre la escena regional continúa presente en las páginas del número, en el texto Heredar, Nombrar y Acuerpar, del dramaturgo Luis Morales y el actor Marcelo Solares, quienes muestran coordenadas de la escena teatral guatemalteca, debatida en un conversatorio sobre teatro dentro del programa Espacio en Movimiento. ¿Cómo armar un discurso histórico de las teatralidades en Guatemala? ¿Puede hablarse de teatralidades diversas? ¿Cómo los creadores se apropian de lo heredado? Y a través de la voz de varios hacedores como Alfredo Porras Smith, Magdalena Morales y Cecilia Porras, valoran los caminos transitados y manifiestan la necesidad de acuerpar el oficio como la idea, y cito, de sostener la noción de que el teatro es colectivo y comunitario, político y reflexivo, que es un convivio entre humanos. Fin de la cita. Así los autores defienden la idea de heredar conocimientos desde el compartir y de romper con posturas hegemónicas occidentales. Y sobre ese eje contrahegemónico también discurre Shirley Pau Cara, actriz, investigadora y directora de la Feria de Ayacucho, en su valoración sobre este encuentro celebrado el pasado noviembre. La ciudad peruana fue sede para abordar desde la diversidad temas como la equidad de género en el ámbito teatral, la descolonización del cuerpo y el saber, y la defensa de las identidades latinoamericanas. Una evidencia de la necesidad de concebir espacios para cuestionar el patriarcado y el colonialismo. Diversos creadores y grupos emblemáticos participaron en esta feria, como Teatro La Candelaria de Colombia y el Grupo Cultural Yuyas Cani de Perú, ambos reconocidos en el encuentro por su labor imprescindible en la escena latinoamericana. Precisamente sobre Yuyas Cani es el trabajo escrito por la teatróloga cubana y directora de conjunto, aquí presente, Vivian Martínez Tavares, titulado Quiero creer que estoy volviendo, de Yuyas Cani, el deseo hecho acción. El texto resulta un análisis crítico acerca del más reciente montaje del colectivo peruano.
La autora muestra ser dueña de un arsenal de recuerdos de la historia del grupo y desde ese vínculo entrañable que la une a los Lluvias, describe y valora la obra vista desde la pantalla de su computadora. Quiero destacar cómo Vivian, en especie de acción metacrítica, desde la primera persona, describe la metodología asumida para valorar la pieza generada por el discurso artístico de Lluvias Cani. Y cito: quiero creer que estoy volviendo es un hermoso relato acerca del modo de afrontar 50 años de trabajo creador como grupo y no rendirse. Ese espíritu de regeneración y resistencia recorre los textos de este número 202 como cualidades esenciales de la escena nuestroamericana. Y pienso en cómo el colectivo cubano Teatro de Sur ha defendido su espacio por más de 40 años, algo que se refleja en la entrevista realizada por el periodista cubano Daniel González Cabello a Pedro Vera, actor y director del grupo. Desde el pueblo matancero de Unión de Reyes, Vera cuenta su historia de vida siempre vinculada a la escena. Observo la entrevista como una reivindicación de ese teatro hecho fuera de las ciudades principales, a veces poco valorado, pero con un trabajo admirable. Disfruté mucho del diálogo, reflejo de la humildad y el trabajo constante de este creador porque Teatro de Sur continúe sobre las tablas. Como cierre del número, los espacios habituales de conjunto dedicados a últimas publicaciones recibidas y entre actos, contextos enriquecedores del acontecer escénico que por espacio no abordo aquí, pero lo tienen en la revista, y la sección Leer el Teatro con una reseña crítica de quien les habla acerca de un excelente volumen sobre la obra dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Aquí está el número 202 de conjunto, disponible en formato virtual en la página web de la Casa de las Américas. Me pregunto muchas veces si en el futuro conjunto volverá al soporte impreso. Ojalá sea posible, amén de que el formato digital ha permitido nuevas formas de lectura apoyada por los hipervínculos y le ha otorgado un mayor alcance a la revista. También quiero destacar el diseño de este número, realizado de manera excelente, como nos tiene habituados Pepe Menéndez, aquí presente en la sala, lo cual invita al lector a disfrutar de conjunto apoyado en sus imágenes. Como el teatro latinoamericano, conjunto resulta un símbolo de permanencia y continuidad a lo largo de sus casi 6 décadas, y me lo demuestra todos los días. Conjunto es dueña de un acervo de memoria histórica y teatral de los procesos teatrales de la región latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Muchas gracias, Aymelis, que aunque está muy imbuida del contenido de la revista, supo tomar cierta distancia para hacer un comentario para ustedes con un excelente recorrido, pienso. Bueno, hemos llegado al momento del plato fuerte de la mañana, que es recibir a nuestro querido invitado Jaime Chabó, dramaturgo, maestro del teatro, investigador teatral, animador y promotor teatral, si los hay, muy activo. Jaime estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cine en el Centro de Estudios Cinematográficos. Tiene una copiosa obra que ya acumula más de 130 textos teatrales y es un número verdaderamente impresionante, gracias a los cuales ha ganado los más importantes premios de dramaturgia de su país. El premio de iniciación dramatúrgica en el año 89, que parece que fue el primero, pero también el premio nacional Fernando Calderón, el premio Oscar Liera, el premio Víctor Hugo Rascón Banda, que lleva el nombre de un gran dramaturgo del que vimos 3 monólogos excelentes en la obra de Sazón programada en la Feria del Libro, y el premio Juan Ruiz de Alarcón, que es un premio por la obra de la vida, por la contribución al teatro mexicano. Entre estos títulos están Que viva Cristo Rey, El ajedrecista, Perder la cabeza, Divino Pastor Góngora, unipersonal que recorrió muchísimos festivales dentro y fuera de México y que sé que a Jaime le enorgullece mucho, Pipí, que es una obra para niños, Ogyeneshka o Érase una vez, El Kamehameha y Rachid 911, que fue una obra que publicamos
en un número monográfico dedicado a México de la revista Conjunto para Orgullo Nuestro, el número 145-146. Ya Jaime tiene también su libro cubano con la edición de una selección de sus obras por Alarcos, que fue prologada por el crítico e investigador español José Luis García Barrientos, un estudioso de gran prestigio. Jaime también, con su compañera Marisol Castillo, actriz y directora, impulsa desde el pueblo de Ticumán, en Morelos, un proyecto sociocultural al frente del Mulato Teatro. Entonces, agradezco mucho a Jaime estar aquí hoy, haber accedido a presentar la revista más reciente, Paso de Gato, que es un lujo. Se los puedo darle fe de primera mano, que es verdaderamente un número muy sólido, como siempre. Y para nosotros es muy grato recibir a Paso de Gato, que es algo así como una prima de Conjunto, una prima más joven, una sobrina, no sabemos bien qué, pero a la que nos une un parentesco de verdad muy cálido y muy amoroso. Le agradezco también a Jaime que haya traído suficientes ejemplares para obsequiar a los asistentes este día, y le doy la palabra para que nos comente la revista y todo lo que quiera a raíz de su presencia en Cuba. Bueno, feliz de estar en Cuba, feliz de mi nuevo libro En Tablas al Arcos, quedó precioso, y además es una selección de obras que hizo Abel González Melo, que nos propusimos. Yo le decía, bueno, es que no publiques nada que no pueda ser en un momento dado representado en Cuba, ojalá eso suceda. Y con el otro ser, un ser mitológico del teatro en nuestra lengua, que era José Monleón, el fundador y director de la revista Primer Acto. Yo le decía que la mamá de Paso de Gato era Conjunto y que Primer Acto era el papá. Entonces, una vez aclarados los parentescos, ya podemos decir, ¿no?, que es, evidentemente, yo siempre seguí de cerca, no sé cómo hacía yo, pero me agenciaba ejemplares de Primer Acto que incluso son más difíciles de llegar a México a veces que la propia Conjunto, que siempre entre Cuba y México hemos hallado los caminos más disímiles para hacer llegar nuestras publicaciones y estar conectados. Agradezco mucho que Vivian no diga el último número. No, jamás. Que ella lo sabe como revistera, ¿no? Que cuando nos dicen, ay, traes el último número, decimos que tu boca se te haga chicharrón, decimos en México, porque se puede convertir en realidad. Eso me lo enseñó, perdóname, el revistero mayor, nuestro presidente Roberto Fernández Retamar, que siempre decía cuando salía una revista Casa el número más reciente. Me lo enseñó y lo he incorporado muy fuertemente. Sí, yo odio que siempre me digan, ay, traes la última revista. Y le digo, pues, se va a hacer realidad en cualquier instante, ¿no? Hemos cumplido 20 años de andar la legua con la revista, y justamente estamos en uno de los peores momentos en términos financieros, en un país como México, que se maneja por el libre mercado y etcétera, bueno, que finalmente está en la clave capitalista, aunque hoy tengamos un gobierno que se presume de izquierdas. El precio de venta de la revista no alcanza a pagar ni la imprenta, o sea, el precio de venta al público. Entonces, ¿de qué viven los medios en países que responden a esa lógica? Viven de la publicidad que se contrata con el gobierno, con
otras instancias culturales, con universidades, porque además, habiendo un teatro comercial, esta revista, al teatro comercial, reproductor de éxitos de Broadway, etcétera, no le interesa en absoluto anunciarse acá, ¿no? Pudiendo hacerlo, en fin. Y en estos momentos el gobierno federal ha cortado el 90% de su participación en publicidad en la revista, con lo cual se puede hacer muy fácilmente realidad eso de que sea la última revista. Espero que no, porque mi querido amigo y dramaturgo Roberto Viñas va en el siguiente número con un artículo, entonces cuando menos que nos esperemos hasta ese momento. Yo desde muy joven pues soñaba con hacer una revista de teatro, ¿no? Participé en muchas de las revistas que han existido en México, que además la tendencia siempre es a una vida efímera de las revistas teatrales. De hecho, tenemos una historia respecto a las revistas teatrales que estamos cumpliendo, si no estoy mal, 180 años de historia respecto a las revistas teatrales. La primera revista teatral se llamó El Museo Teatral y salió un número que fue debut y despedida en 1841. También El Apuntador en ese mismo año, que tuvo una vida bastante más prolongada. Y luego en 1845 salió El Anteojo, y de ahí que salieron 7 números y nada más. Y así ha sido la vida de las revistas en México, una vida azarosa, una vida complicada, pero Paso de Gato ha logrado sobrevivir, y no solo eso, lo hemos logrado verdaderamente porque somos necios y tesoneros. Mi socio José Cefami, que si ustedes son aficionados al cine mexicano, siempre hace de guardaespaldas, de sicario o peor, de diputado, ¿no? Es un gordo bonachón maravilloso, y él es el que lleva, es un enorme actor, y él es el que lleva las finanzas en Paso de Gato, porque además es judío y por tanto su día favorito del año es el primero dineros, ¿no? Entonces él ha hecho magia para que no colapsemos. Pero Paso de Gato no solo ha sido una revista. Muy pronto comenzamos a publicar unos pequeños plaquettes con una obra de teatro completa o ensayos, con 4 colecciones: una de ensayo teatral, una de dramaturgia mexicana, otra de dramaturgia internacional, y una a la que le tenemos mucho cariño, de dramaturgia para joven público, es decir, para niños y adolescentes. Y eso lo hacíamos porque en el pliego de papel en que se metía la revista había siempre una tira sobrante. Entonces dijimos, pero ¿cómo hemos estado desperdiciando tanto papel? Vamos a hacer unos libritos en esa tira sobrante. Y así comenzaron esas colecciones. Ya después enloquecimos, porque somos unos locos furiosos, y ya metíamos placas enteras de puros cuadernitos. Pero esos pequeños libros han sido uno de los grandes hits de Paso de Gato. Y van más de 200 y tantos títulos que se han publicado, entre ellos algunos autores cubanos. Y bueno, después dijimos, ya es hora como de dar un paso hacia la adultez, y comenzamos a publicar
en el formato libro habitual, 3 colecciones. Una de historia de las artes escénicas, que es digamos, la más precaria en cuanto a cantidad de títulos. Una de teoría teatral, que se ha vuelto hipercodiciada por todo teatrista en nuestra lengua. Yo me da mucho coraje bajarme en cualquier capital de Latinoamérica y que en lugar de que me digan, el dramaturgo Jaime Chabot, me dicen, el señor de Paso de Gato. Eso me da mucha rabia por un lado, aunque evidentemente orgullo por otro. Y también comenzamos a sacar unas antologías de dramaturgia y emprendimos una cosa muy loca, que es intentar hacernos cargo de la difusión de los textos teatrales de otros países en México. Entonces comenzamos haciendo unas antologías de teatro chileno contemporáneo, teatro colombiano contemporáneo, teatro catalán contemporáneo, teatro venezolano contemporáneo, y lo que me sorprende, ayer lo comentaba, es que no tenían ni idea de que hemos hecho un volumen estupendo de teatro cubano contemporáneo. Y acá es un hijo desconocido para la isla. ¿No? Que yo creo que tendremos que hacer algo para difundirlo más acá, aunque bueno, son los autores que ustedes ya conocen, pero que es bien importante que sepan de este intercambio que hemos hecho permanente entre Paso de Gato y la isla, ¿no? También dedicamos un número de la revista Paso de Gato a estudiar y entender el teatro cubano contemporáneo. Hace varios años lo coordinó Vivian, con una obra de Raquel Carrió, ¿será? Sí, ¿verdad? Y bueno, pues Paso de Gato de pronto se convirtió en un monstruo. Y digamos, ahorita no estamos pasando los momentos más felices, pero sin duda hemos de luchar a brazo partido porque este esfuerzo no desaparezca. Como verdaderamente nos decían que ya tenían que amarrarnos porque estamos locos, José y yo, aproximadamente hemos hecho 850,000 ejemplares de libros en poco más de 10 años, dedicados al teatro y al cine. Eso reuniendo a todas las instituciones culturales de México en ese mismo lapso, evidentemente no han publicado esa cantidad de libros dedicados al teatro. Es decir, Paso de Gato ha hecho una labor que también competía al Estado mexicano y que lo que es como un poco raro y decepcionante es que no se pueda pensar como patrimonio de los mexicanos, ¿no? Y que tengamos que estar bregando cada tanto. Pero bueno, eso suena muy poco positivo y muy poco alentador, pero la realidad es que ha sido un trayecto absolutamente luminoso. Dar luz sobre teatralidades que porque los latinoamericanos nos la pasamos buscando a los franceses, a los ingleses, a los alemanes, etcétera, y lo que menos hacemos es vernos entre nosotros. Compartimos el mismo código lingüístico y nos ignoramos olímpicamente. Entonces, ese ha sido uno de los empeños, por eso es tan hija de conjunto Paso de Gato, porque sigue un poco esa vocación, al igual que la revista Primer Acto. Y muchas gracias. Bueno, Jaime habló de la historia, pero no habló de este número. Y yo quiero permitirme hacer algunas referencias porque sería imperdonable no saludar como merece esta edición
número 87, que es parte de la celebración de los 20 años. En la página 4 hay un resumen, como ustedes pueden ver, de todo ese trabajo de 20 años de esfuerzo con números y exhaustivamente referido de toda esa labor de editorial que ha hecho la revista y la editorial, valga la redundancia. La revista abre con un texto de Enrique Atonal llamada Paso de Gato cumple 20 años, del cual yo destaco un premio que recibió la revista el año pasado de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y el hecho significativo o la observación que hace Enrique Atonal de que se trata de una revista, como él dice, que en la línea editorial el punto de vista fundamental no es el académico, y es otro punto de contacto que tiene con conjunto. Nosotros nacimos por y para el movimiento teatral latinoamericano, y Jaime, que es un hombre de teatro, ha seguido también esa vocación de pulsar lo que ocurre en el teatro desde la gente de teatro. Tengo que decir, como lectora extranjera, aunque viví 3 años en México, y México para mí también es un país muy entrañable, que el mérito mayor que yo encuentro de esta revista es cómo me enseña del teatro mexicano, cómo me actualiza, cómo me da a conocer de voces, de nombres, de figuras que no necesariamente uno los conoce a todos, porque el movimiento de teatro mexicano es bien vasto y el país es bien grande. Y en este número hay la sección perfil está dedicada a Mabel Garza Blacaler, una mujer de teatro, directora, pero también especialista en literatura, una mujer que ha formado a mucha gente de teatro y que a mí me llamó la atención porque yo no la conocía. Ella hace referencia también muy admirada a sus maestros, a Nancy Cárdenas, que es una mujer que yo conocía de oídas y que tiene entre sus méritos que fue una primera mujer defensora de los derechos de los homosexuales, la primera directora que hizo una obra con un desnudo masculino en escena, y una mujer también muy maestra, según nos cuenta Mabel, junto con Guillermo Sheridan, otro de los directores que contribuyó y maestro que contribuyó a formarla. Hay un dossier dedicado a ella, como les decía, dentro de la sección perfil. Un alumno, Julián Herbert, también habla de la maestra. Jesús Cervantes, uno de los primeros actores que ella dirigió. Fausto Ramírez, un director de Guadalajara que tengo la suerte de conocer también por su trabajo, hace una reflexión sobre el trabajo de ella. Y la redacción de Paso de Gato la encomia diciendo baluarte del Teatro de México, con una cronología de toda su labor, que es una labor verdaderamente muy estimable. Hay otro bloque importantísimo en la revista, que es la enseñanza de la dramaturgia, y este es el número 2, o sea, viene desde el número anterior de Paso de Gato. El 1 recurrió a los grandes maestros para hablar de la formación de los dramaturgos. Este está hablando de generaciones intermedias, y vendrá un tercero que se está cocinando ahora en la redacción de la revista con los maestros más jóvenes. Aquí están Ixia Pascual de España, que tiene un texto aquí que me gusta, que voy a leerles un fragmento. Dice: no resulta nada fácil ejercer hoy la pedagogía teatral. Exige una investigación constante, una actualización exigente. El peligro siempre es repetir lo que ya se sabe, reiterar aquello que ha servido en el pasado con otros grupos y alumnos, y es fácil caer en las trampas que el mundo nos propone. También la pedagogía ha devenido un espectáculo. El pedagogo entonces debe ser un proveedor de pócimas mágicas, de recetas y soluciones rápidas frente al enigma del arte. El pedagogo deviene en Pigmalión, en gurú, en severo juez, en colega y trilero de criterios, lo que haga falta. Ante una sociedad que no comprende o desconoce las enseñanzas artísticas o las construye más cerca del concurso que del proceso, voy a darlo todo, o me he venido arriba, o han perdido su inicial ironía, esas frases.
Los pedagogos hacen pedagogía social. A veces ayudar a desaprender es el primer paso en la enseñanza-aprendizaje. Y quienes ejercemos la docencia también podemos reconocernos en estas reflexiones como muy valederas. Está también Ana Cándida Carneiro, ella es brasileña o portuguesa, brasileña, que comenta la escritura de la presencia y la presencia en la escritura. Un dramaturgo y director conocido para nosotros que tuvo una mención en el Premio Casa de las Américas y que nos han visitado en varias oportunidades, también con talleres, Sergio Blanco, dice: cuando estoy con mis estudiantes no siento que la cuestión sea dar clases, sino darme clases, ya que es el saber de ellas y de ellos el que me está dictando la clase a mí. Y esto es una verdad enorme. Es por esto mismo que me gusta pensar que finalmente dar una clase es también dármela a mí mismo. En definitiva, dar clase es algo que me ayuda a estar menos solo en el mundo. Seguramente es por esto por lo que me gusta tanto hacerlo. Me ayuda a combatir la soledad. El gran dramaturgo y director Javier Daulte publica aquí Jugar y Leer, un fragmento de Juego y Compromiso, un excelente texto que publicamos en la revista Conjunto y sobre el cual yo siempre recomiendo volver porque es un texto de un calibre teórico bien serio. El puertorriqueño José Luis Ramos Escobar habla de la pedagogía dramatúrgica. Él es un autor teatral que también durante muchos años ha tenido cátedra en la Universidad de Puerto Rico. Rafael Spregelburg, Premio Casa de las Américas, también está aquí presente, lo tuvimos en Mayo Teatral con la estupidez y con la modestia. Y él defiende el valor de la imaginación y el peso de las imágenes por encima de cualquier otro referente para la escritura, porque incluso llega a decir, en el polo opuesto de las imágenes está el pérfido verosímil. O sea, la verosimilitud para él es una especie de peligro que asedia al dramaturgo, que tienta al dramaturgo, y que el dramaturgo siempre debe servirse de las imágenes y estimular las imágenes. Yo tuve la suerte de asistir a un taller de dramaturgia de Spregelburg en un evento en Argentina, y él tiene verdaderamente unos estímulos con unos dispositivos de unos ejercicios maravillosos y loquísimos que resultan en un verdadero detonante para sacar cosas que uno aparentemente no tiene muy cercanas, pero que afloran con ese estímulo. Jimena Carreras, dramaturga chilena, de la que publicamos el número 166, su notable obra Medusa, también dice que enseñar dramaturgia es transitar desde el inconsciente al consciente, y me gusta un fragmento donde dice: uno de los ejercicios que acorde a la experiencia sirve mucho a la hora de corregir el material propio, ese material que en algún momento no fue sino balbuceos incoherentes, pero que a la luz del tiempo y la profundización en ellos fueron adquiriendo cierta coherencia interna, es la extracción de la línea de acción de textos dramáticos ya escritos. Para ello, sugiero leer diversos textos clásicos y no tan clásicos e intentar percibirlos desde el punto de vista de la acción dramática. Esto es, ser capaces de contar la trama no como un resumen de la obra, sino ser capaces de identificar aquellos hitos que como huesos de una vértebra unidos entre sí generan la columna vertebral de la obra, el tren en el que se sostiene un texto dramático. Para ello es necesario ejercitar la percepción de la acción dramática mediante la interpretación de aquello que está haciendo el personaje al hablar, al decir lo que dice. Porque si algo me quedó claro de lo que aprendí con Gené, se está refiriendo al maestro Juan Carlos Gené, es que los personajes dramáticos cada vez que abren la boca desean algo en particular, no la abren porque sí. Yo también tuve un maestro que decía: el personaje es un deseo, y es también una manera de sintetizar esta
esta idea. Carlos Butler habla del debate cartomántico y pone un énfasis tremendo en el debate como base también para la pedagogía de la dramaturgia, y es un trabajo, es el más extenso de todo el dossier. Y por último, nuestro invitado, Jaime Chabó, habla de enseñar no a aprender, sino a aprender, a captar del universo que nos rodea eso y al mismo tiempo combinarlo con los procedimientos técnicos, estilísticos, etc. Después de este jugosísimo dossier de la pedagogía de la dramaturgia, viene la sección que se dedica a recorrer México, que se llama República del Teatro. Y lo que me gusta también de este número, ya les decía que la revista enseña a uno, lo actualiza en cuanto a lo que está pasando en el teatro mexicano, es que aquí hay muchos cruces entre mexicanos de distintas procedencias, porque hay grupos que hacen gira en otra provincia y la testimonian y hablan de la recepción del público en ese lugar, del encuentro con los colegas. Y están hablando aquí Roxana Carvajal, Aranzazú Becerra Michel y Augusto Albáñez, Manuel Ramos, Roberto Corella, Paloma González Rodríguez, y es verdaderamente un viaje que uno da al teatro mexicano profundo a través de los ojos de los propios teatristas. Hay otro material de David Salmón sobre el Teatro Sin Paredes, que también me pareció muy notable, un grupo que ya tiene una trayectoria de 20 años encima, y un trabajo también muy interesante de Marco Antonio de la Parra, ese dramaturgo chileno que es uno de los más grandes también de nuestra región, que lo tuvimos aquí con la Secreta Obscenidad de Cada Día hace muchos años, y que habla de sus dos pasiones y sus dos profesiones vitales, el teatro y el psicoanálisis, porque como sabemos, él es un destacado también psiquiatra. La revista despide a algunos amigos que se fueron en este periodo, igual que nosotros, que coincide que despedimos al querido Ángel Norzagaray, que fuera jurado del premio, que publicamos en el fondo editorial uno de sus textos, y que tengo que reconocer que si el teatro cubano ha tenido una notable presencia en México, lo ha sido en el Festival de Octubre que él dirigía, cuando cometió la osadía de llevar 4 grupos a los países de la frontera, a los estados y ciudades de la frontera norte, ya que me consta en mis 3 años de consejera cultural en México lo difícil que es promover el teatro en un círculo vicioso de poco conocimiento y de poca curiosidad o de poca osadía para introducir ese conocimiento. Entonces los invito, afortunadamente se llevan la revista, la pueden leer, léanla, van a aprender mucho, van a conocer a gente muy destacada, y bajen de la página web que ya está disponible para ustedes el número 202 de la revista Conjunto, que espero que también disfruten mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a Jaime, a Imelis y a Soledad. Y los invitamos también a los que no han estado, que pasen por la sala de lectura de nuestra biblioteca, aquí al lado, donde hay una muestra de ediciones mexicanas realizadas por la Casa de las Américas y de algunos de nuestros archivos también, con documentación de arte y cultura relacionado con México. Muy buenos días y que sigan